sé que cuando queremos encontrar nuestro propio estilo de dibujo, también viene como a juego el encontrar nuestra propia paleta de color. Es por eso que te voy a mostrar la manera más fácil y divertida para aprender la teoría del color y elegir esos colores que te puedan hacer sentir cómodo en tu arte. Primero que nada debemos entender un poquito sobre la teoría del color, donde pues ya sabemos que existen los colores primarios, los colores secundarios y haciendo mezclas entre ellos podemos encontrar el círculo cromático. Así que teniendo esto como base, en mi caso quise experimentar nuevas paletas de color que me hicieran salir de mi zona de confort o aquellos colores que usualmente no uso para nada. Así que lo primero que hice fue buscar paletas de colores nuevas, tanto en mi tablero de Pinterest, donde tengo varias paletas coleccionadas, así como varias páginas que generan paletas de color aleatorias. Algunas que encontré se las dejaré abajo en un link por si ocupan usarlas. Y bueno, lo siguiente que hice fue crear un tablero y acumular ahí todas las paletas que se me hicieran más interesantes y diversas, sobre todo teniendo en cuenta que debía elegir paletas que me sacaran de mi zona de confort. Luego pues, para ver qué tal quedaban sobre el papel, comencé a hacer algunas pruebas en mi sketchbook en forma de círculos, donde si ven, al pintar y aplicar los diferentes tonos, la realidad es que uno se va dando cuenta de cómo podemos utilizar los colores que no esperamos ver en las sombras ni en las luces, así que lo divertido es aprender a identificar la variación de los tonos y su difuminado de manera más fácil. El segundo paso que hice fue elegir referencias de mi tablero de Pinterest, procurando que fueran bonitas, también que tuvieran diferentes posiciones, así como diferentes modelos, para poder practicar las paletas de colores. Así que mientras iba pintando y a la vez experimentando, me di cuenta que este puede ser un buen ejercicio por si tienes bloqueo creativo y no sabes qué dibujar, así como también para encontrar tu propia paleta de color. El chiste aquí es que mientras estés pintando o dibujando te puedas dar cuenta de qué colores son los que te gustan, cuáles son los que no te gustan, cuáles colores te gustaría combinar de las paletas que ya elegiste y, o sea, lo que importa es que experimentes por ti mismo y elijas nuevos colores con los que te gustaría sentirte más cómodo. Además, si ustedes gustan, pueden usar los mismos colores que yo estoy utilizando y practicarlos en sus propios sketchbooks. La verdad que si lo hacen me gustaría verlo en serio, así que no duden en hacerlo. Y bueno, ahí como ven, pues el proceso para pintar fue muy básico. Como siempre hice mi boceto con un lápiz de mina, luego le apliqué una base de solo un color para que a la hora de agregarle los demás colores, estos puedan tener una mejor armonía. Luego con el color más fuerte detallé mejor el rostro para darle forma, además que con la ayuda de los lápices de colores solamente los usé para definir mejor sus rasgos y con un marcador de acrílico blanco agregarle algunos detalles para un toque más bonito. La verdad que hacer cada rostro con diferentes paletas de colores me ayudó muchísimo a explorar colores que yo nunca uso, así como el naranja o el café o el verde, que no son colores que me gusten o que especialmente elija porque sí. Así que en sí esto fue como un reto para mí que se me hizo muy divertido de hacer y la verdad que ver ya el resultado de todos fue muy positivo porque me di cuenta que sí se pueden trabajar con esos colores que a mí se me hacían muy raros y conseguir buenos dibujos.
Y como ven, también hay una diferencia entre dibujar mujeres y hombres, por eso cuando llegué a la parte de dibujar a los hombres, las paletas que utilicé con ellos me sorprendieron bastante y hubieron un par que sí me gustaron muchísimo y que pienso aplicar a algunas futuras ilustraciones, así como este que fue en tonos rojos y rositas que me gustó muchísimo. En el caso de este, a pesar de que utilicé colores que me gustan, la forma de aplicarlos fue muy diferente, que cuando vi el resultado final fue uno de mis favoritos, que por cierto, todas las referencias que estoy utilizando las pueden encontrar en mi perfil de Pinterest. Cambiando de tema, en este que ven aquí por ejemplo, la verdad que esa paleta de color al principio no le tenía fe porque mientras iba aplicando más y más color, yo sentía que se iba pareciendo a ese actor que sale en una película de zombies, pero luego me mentalicé que debía confiar en el proceso, así que al final sí me gustó ver algo diferente, aunque a mi parecer sí se terminará viendo como un zombie guapetón.
Y bueno, en conclusión, espero que puedan encontrar su paleta de color con esta idea y puedan disfrutar del proceso y aplicándolo en una ilustración totalmente a su gusto o simplemente como una manera de seguir buscando su propio estilo o de práctica. Así que nos vemos muy pronto, los quiero mucho, adiós.